Y ya estamos. Ok, yo te digo, damos pues a las meras 12, ¿no? Sí, va a empezar a las meras 12. Yo ya estoy aquí, dice, comenzará en 2. O sea, hay un tiempo ahí. Bueno. Buenas tardes, tengan todos ustedes. En el marco de los festejos por los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, les damos la bienvenida a la conferencia de impacto sobre inteligencia emocional con el tema La importancia de educar las emociones, impartidas por el doctor Carlos Gutiérrez. La inteligencia emocional comienza a formarse en los primeros años de vida de los seres humanos. Todas las interacciones que los niños tienen con sus padres, maestros y con la sociedad, en general, llevan mensajes emocionales. Antes de ceder la palabra a nuestro invitado, me permitiré hacer mención de una breve reseña curricular. Actualmente, el doctor Carlos Gutiérrez es director del Centro de Desarrollo de Inteligencia Emocional México y Latinoamérica, coach ejecutivo de equipos y organizaciones, Master Coach Humanista certificado, Máster en Inteligencia Emocional, facilitador de constelaciones sistémicas certificado, Coach de Programación Neurolingüística certificado, médico especialista en salud ocupacional, certificado en la metodología de Points of View por la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos por el Estado de Virginia, Estados Unidos. Fundador de los Centros de Desarrollo de Inteligencia Emocional, socio fundacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, socio fundador del Colegio Regional de Salud Ocupacional AC, cuenta con experiencia en desarrollo de programas de educación emocional
en empresas institucionales educativas. Es coach adherido a la Sociedad Internacional de Coaches No Directivos. Es autor del método Inspira, autor del entrenamiento Rompe Paradigmas, el cual es un programa de educación emocional y que a través de él ha entrenado a más de 8,000 personas en México y Latinoamérica. Ha participado en programas educativos con la Universidad de Lleida, España, en la educación pública en Chile y Perú. Ha participado en congresos internacionales como referente en educación emocional. Ha brindado acompañamiento profesional a organizaciones como Gruma, Sally, Beauty, José Cuervo, Papeles y Conversiones de México, PCM, Dincel, Sumitomo, entre otras, y instituciones educativas como Colegio Inglés Americano, West Heights, The Hills Institute, Oxford, Montessori, entre otras. Damos la bienvenida a nuestro invitado y procedemos a escucharlo. Muchas gracias, doctor Carlos Gutiérrez, y bienvenido. Muchas gracias, Rafael, gracias por esta invitación. Caramba, se me hace que ya aumenté unos 5 kilos más de peso con todo lo que has dicho. Muchas gracias por esta hermosa presentación. Bueno, para mí es un gusto. Sé que la transmisión se está llevando en vivo a través del canal de YouTube, ¿es correcto? Así es, Carlos. Estamos en vivo ahorita a través de este canal, de esta plataforma. Perfecto, ¿no? Pues enhorabuena, le mando un cordial saludo a todos los docentes, a todo el personal profesional en educación que nos está viendo justo en este momento. Y también un cordial saludo a aquellos que nos vean en diferido, porque supongo que esta grabación quedará y habrá oportunidad de que, pues bueno, se pueda ver posteriormente. Vamos a hablar un tema extraordinario. Como bien menciona Rafael, tengo ya más de una década de estarme dedicando a la parte del desarrollo humano y 8 años de haber emprendido un proyecto en México de educación emocional. Y este deseo de buscar la educación emocional surge cuando, al estar ayudando a las organizaciones, se me hacía siempre la pregunta, ¿por qué tenemos que invertir en inteligencia emocional? ¿Por qué tenemos que enseñar a las personas a colaborar? ¿Por qué los tenemos que enseñar a comunicarse? ¿Por qué los tenemos que enseñar a regular sus emociones? Siempre mi respuesta era, porque eso no se ha aprendido en ninguna etapa escolar, en ninguna etapa de nuestro proceso educativo, desde preescolar hasta universidad o hasta posgrado. No existe un espacio para desarrollar las habilidades socioemocionales. Estas preguntas continuas hicieron surgir en mí una inquietud. ¿Qué puedo hacer por promover la educación emocional desde la infancia? Y ha sido un camino maravilloso, divertido. Hemos tenido la bendición de trabajar con niños, con jóvenes, con familias, con padres de familias, adicional a la experiencia que traíamos en la parte organizacional. Y finalmente también hemos apoyado a instituciones educativas al desarrollo de contextos socioemocionales. Y aquí quiero comentar lo siguiente para empezar la charla. Déjenme decirles que pues para mí es un honor y estoy muy contento y muy agradecido con Rafael y con todo el equipo de la Secretaría de Educación, de esta Subsecretaría de Educación Básica, el que me hayan invitado, que me hayan dado esta posibilidad de conectar con más docentes, pues es algo que a mí me encanta, así es que me han dado un enorme regalo. Y un enorme regalo porque, ¿saben? El día de ayer se celebró el Día Internacional de la Educación Emocional. Sí, a lo mejor algunos dirán, chis, ¿existe eso? Sí, existe, pero es una reciente propuesta que surge en los Estados Unidos y que también es apoyada por la Red de Educación Emocional y Bienestar, fundada por el doctor y presidida por el doctor Rafael Vizquerra, con quien tengo el gusto de colaborar. Bien, pues quiero empezar con esta presentación y de nuevo reitero mi agradecimiento, mi emoción. Estoy muy contento, estoy alegre en este momento por tener esta oportunidad de aportar desde el corazón a mi país
y a los docentes de este país en donde tengo el honor también y la emoción de pertenecer, mi México querido. Hablaremos de la importancia de educar las emociones y voy a hacer algunas preguntas. Puedes ir contestando, puedes ir participando a través del chat que permite hacer el canal de YouTube y daremos espacio para que nos compartan sus inquietudes. Pero también te voy a hacer algunas preguntas, participa, ve apuntando, porque nos lleva a tomar conciencia en este proceso que más allá de solo una charla, quiero que te lleves cuando menos soluciones básicas que puedas implementar en el aula. Siempre empezamos con la primera pregunta, bueno, ¿y qué carajo son las emociones, no? Oye, Carlos, ¿qué son las emociones? Miren, pareciera que todo mundo conocemos las emociones, sin embargo, no tenemos claridad exactamente de qué son las emociones, para qué funcionan, cómo se perciben, cómo se detonan, qué son emociones positivas, qué son emociones negativas. Bueno, o sea, hay un mundo sumergido en las emociones. Entonces, las emociones, pues déjame decirte que la emoción es una reacción química del cuerpo que nos predispone a la acción. La emoción es una reacción química del cuerpo que nos predispone a la acción. Es decir, sin emociones no hay acción. Podemos pensar, podemos tener muy buena capacidad cognitiva, pero si no hay emociones, no hay acción, no suceden las cosas. Entonces, fíjense lo importante que son las emociones. Las emociones tienen que ver con el aprendizaje. Aprender no es capturar solamente el conocimiento y tenerlo aquí. Aprender tiene que ver con la capacidad de poner en acción el conocimiento. Así es que, ¿se acuerdan de una frase por ahí ya que hace unos poquitos años? Todos aquí somos muy chavitos, seguramente todos estamos recién salidos de la pubertad, pero lo que sí es, ¿se acordarán de una frase que decían que el saber da poder? Pues yo les digo que el saber solamente es poder en potencia, pero no da poder. El poder sucede cuando actuamos, cuando ponemos en acción el conocimiento. Y en este momento te invito a que hagas una reflexión y digas, a ver, bueno, si las emociones son tan importantes, empecemos por el principio. ¿Qué emoción tengo ahora? Reflexiona, date unos minutos y pregúntate, ¿qué emoción tendré ahora? Y si gustas la puedes compartir ahí en el canal de YouTube. ¿Qué emoción tenés ahora? ¿Qué emoción tenemos ahora? No te preocupes si dices tú, híjoles, pues qué emoción, qué emoción. Bueno, pues ahorita vemos cuáles son las emociones. Porque sí, definitivamente, algo que es una realidad es que existe un analfabetismo emocional. Y esto que estamos haciendo de trabajar con las emociones es precisamente, me recuerda, me remonta a las lecturas de cuando empezó la Secretaría de Educación en México. Había un desafío muy importante cuando nace la educación pública, gratuita y obligatoria. ¿Se acuerdan? Había una necesidad que nos puso en marcha y que todos los que nos dedicamos a la educación es nuestro sello, nuestro motor, nuestra motivación, ayudar a que las personas obtengan conocimientos para mejorar su calidad de vida. Y en aquel entonces el objetivo era abatir el analfabetismo, ¿sí? Bueno, pues ahora en este momento me agrada que todos estamos volteando a ver que también existe ahora un analfabetismo emocional y que precisamente también esto ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, ahora aprender a conocer nuestras emociones nos ayuda a entender cómo podemos ayudar a otros a conocer, reconocer, aceptar y canalizar sus emociones. Bueno, ya has hecho una reflexión de qué emoción tienes, ahora te voy a platicar un poquito más. ¿Por qué las emociones son importantes? Pues bien importantes. Son porque nos permiten aprender. Sí, antes pensábamos que el aprendizaje solo era un proceso cognitivo y hoy sabemos que no es cierto. Hoy sabemos que para que el proceso cognitivo se dé, para que el aprendizaje suceda, requerimos de emociones. Es que la neurociencia ha avanzado mucho y nos ha dado muchos recursos para comprender este maravilloso proceso que es el aprendizaje.
Entonces, las emociones son importantes para aprender. Por lo tanto, las emociones, no solo las de tus alumnos, sino las tuyas, son importantes para que eso sea el aprendizaje. Sí, no solo la de los alumnos, sino las tuyas. Por eso preguntaba, ¿qué emoción tienes ahora? Porque empezamos a hacer conciencia que en el aula está un mar de emociones, las emociones de todos los chicos, más tus propias emociones. Y tener conciencia de tus emociones permite tener mayor conciencia de cómo gestionar las emociones del grupo. Déjame platicarte de 6 emociones básicas que todos conocemos: la alegría, el enojo, el miedo, la tristeza, el asco y la sorpresa. Entonces, si hace ratito dijiste, bueno, pues me siento frustrado, me siento cansado, me siento con sueño, me siento tranquilo, bueno, pudiste haber puesto 1000 cosas. ¿Cómo sabemos en qué emoción básica estoy varado? Simplemente haciéndonos las siguientes preguntas. Si es que yo creo que siento alegría, que estoy feliz, pregúntate, ¿hay un logro? ¿Tienes un logro? ¿Hay algo que estás reconociendo como logro? Sí, estoy en esta sesión y me siento feliz por ello. Ah, buenísimo. La alegría está presente. Es una emoción que ha llegado porque dijiste, sí, me conecté a tiempo a esta conferencia. Pero quizás, si te sientes frustrado, ten en cuenta que la frustración viene de sentirnos limitados. Entonces, la frustración es primo hermano del enojo. Es decir, la frustración tiene una emoción base que es el enojo. ¿Por qué? Porque la frustración aparece cuando nos sentimos limitados. Y el enojo, su raíz fundamental es cuando siento que me siento limitado, que no puedo avanzar, que he sido bloqueado. O cuando siento que han transgredido mis límites, han transgredido esos límites del respeto, aparece el enojo. Entonces, el enojo aparece porque me siento limitado o han transgredido el respeto hacia mí, ¿vale? Entonces, dices, creo que esto que sentía yo va por acá. Bien, la otra emoción es el miedo. Y el miedo, fíjense, todo mundo le tiene miedo al miedo. Todo el mundo le tiene miedo al miedo. No, hombre, pero no se preocupen, ha sido una de las emociones más importantes para la evolución del ser humano. Y déjenme decirles que el miedo es extraordinario. El miedo nos viene a decir, hey, joven, nos faltan recursos, no podemos hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Y el miedo aparece para decirnos, prepárate para hacerlo. Fíjense, esto es bien importante porque las emociones, que son reacciones químicas que nos predisponen a la acción, tienen que ver o se detonan con lo que se está sucediendo afuera. Es decir, la emoción que aparece en nuestro interior ha aparecido por una información, no lo que está sucediendo, sino cómo interpretamos lo que sucede afuera. ¿Vale? Es que si yo veo el vaso medio lleno, me sentiré alegre. ¡Wow! Está lleno, tengo más. Pero si yo veo el vaso medio vacío, entonces estoy en la tristeza. Hay pérdida, ¿sí? Cuando yo lo veo vacío, estoy centrado en lo que no tengo, estoy centrado en la pérdida y está la tristeza. Fíjense nada más ese pequeño detalle. Entonces, la tristeza aparece cuando tenemos pérdida de un ser querido, como ha sucedido desafortunadamente en esta pandemia, y que seguramente en el aula aparecerá mucho con frecuencia esta emoción, porque todos de alguna manera hemos estado relacionados con la pérdida tras esta pandemia. Pues bien, la tristeza, la pregunta a hacernos cuando amanecemos tristes o nos sentimos tristes es, ¿qué he perdido? Puede ser que también haya perdido energía, me sienta cansado, que haya perdido enfoque porque estaba estresado. Recuerden que el estrés nos lleva a la tristeza, tarde o temprano nos lleva a la depresión. Bueno, el asco, que es otra emoción, aparece cuando rechazamos algo, ¿sí? Yo puedo sentir asco a la hora de ver un alimento que huele mal y me da asco, hasta puedo hacer garitas de vomitar, pero también puedo sentir asco a una conducta, un rechazo a una conducta, como el abuso, la violencia, puede ser algo en lo que yo sienta rechazo. Y esa es una emoción, ¿vale? Y hay otra emoción que se llama sorpresa. Sorpresa, sí, la sorpresa es una emoción que aparece y rápidamente se modifica, ¿no? Como por
Por ejemplo, si hoy les dijéramos, hemos ganado un premio, te vas a quedar sorprendido y vas a decir, ¿qué? Me gané el premio, pero luego inmediatamente se acomodará en la emoción que sigue, como por ejemplo la alegría en este caso, ¿no? ¡Ay, sí, me lo gané! Como puede ser que te informen algo desagradable y entonces se vaya al miedo o a la tristeza, ¿vale? Entonces, fíjate bien, ahora haciendo un poquito de reflexión acerca de qué emoción tengo ahora, con estas preguntas y con esta conciencia de las 6 emociones básicas, puedes decir, órale, estoy en el miedo, órale, estoy en el enojo. Y esto es muy importante porque por aquí se empieza a desarrollar la habilidad emocional con la capacidad de reconocer nuestras emociones, tomar conciencia de nuestras emociones. Y esto es muy importante porque, ¿saben? Las emociones viajan en el inconsciente. ¿Qué quiere decir? No nos damos cuenta. De manera natural, no nos damos cuenta de las emociones. Tenemos que entrenar al cerebro a ser consciente de ellas para desarrollar esa primera habilidad, ser conscientes de aceptar y canalizar nuestras emociones. Entonces, bien importante conocer las emociones. Sin duda, existe un universo de emociones. El doctor Rafael Vizquerra nos ha regalado en un estudio extraordinario a través de su libro que se llama El universo de las emociones, libro que les recomiendo leer. Rafael nos propone este universo grandísimo, propone las 6 emociones y las derivaciones de dichas emociones. Por ejemplo, si yo me siento vulnerable, ¿sí? Me siento vulnerable, pues estoy en la tristeza. Si me siento ridiculizado, estoy en el miedo. Si me siento frustrado, en el enojo. Si me siento resentido, estoy en el enojo. ¿Sí? Entonces, si me siento, por ejemplo, indeciso, estoy en el disgusto. Bueno, pues es que hay un universo enorme de emociones y les sugiero y les recomiendo mucho este libro. Es un poquito complejo conseguirlo en México porque hay que mandarlo traer de España, pero existen unas páginas en internet buenísimas de libros que les puede conseguir este libro, adquirirlo, y vale la pena tenerlo en tu librero. Bueno, pero no más tenerlo, sino también leerlo. Bien, pues continuando con la experiencia, es importante conocer nuestras emociones desde el inicio. Les voy a decir por qué. Porque si no conocemos nuestras emociones, si no somos conscientes de ella, ¿sí? Imagínense como en esta imagen, tenemos un volcán adentro y cada emoción representa una carga. Si no nos damos cuenta de que la emoción está ahí, nuestra carga emocional se acumula y tarde o temprano explotamos como el volcán. Así es. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya te enojaste y dijiste, ¿por qué a mí? Y haces tu berrinche enojado, quiere decir que tuviste muchos eventos de enojo antes que no te diste cuenta y que no gestionaste. Se acumularon y explotó nuestro volcán emocional. Entonces, cuando nos sentimos deprimidos y nos vamos a la lona, quiere decir que estuvimos muchos momentos en tristeza, en estrés, en ansiedad, ¿vale? Y así en cada una de las 6 emociones básicas. Por eso es importante tomar conciencia de ellas, porque si no, nuestros volcanes estarán a punto de estallar. Y no negarás que a veces esto sucede en el aula. En el aula, con todas las emociones que están presentes, con las nuestras y con las de los chicos, pues cada quien está empezando a explotar su volcancito y se vuelve todo un tema de emociones. Bien, pues entrando más en materia, y ya que fuimos conscientes de las emociones, déjame decirte que tras el trabajo de muchos expertos, pero muchos expertos, se ha llegado a este modelo de competencias emocionales. Y te pongo por aquí algunos expertos que probablemente son más conocidos. A lo mejor te lo hayas topado por ahí en internet, en Facebook, o no sé, a lo mejor te lo topaste en compras en una tienda de conveniencia o haciendo fila en la gasolinera. No te creas, no, porque son grandes personajes, no están en México, pero sí seguramente los conoces, y si no, te los presento. De la parte superior izquierda tenemos a Daniel Goleman. Daniel Goleman es muy conocido por su bestseller, el libro que se llama La inteligencia emocional. Gracias a Daniel Goleman, por primera vez el mundo se entera de que había muchas investigaciones acerca de las emociones
y conocimos el término la inteligencia emocional. Sin embargo, el padre de esta inteligencia emocional se le da a Peter Salovey y a John Mayer, que fueron los primeros en acuñarlo dentro del gremio profesional y científico. En la parte superior derecha tenemos a Rafael Vizquerra, nuestro Daniel Goleman europeo. Rafael ha hecho un extraordinario trabajo, es el primero en haber desarrollado un posgrado en educación emocional en el mundo. Él es actualmente director del posgrado en la Universidad de Barcelona y fundador de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Ha apoyado en México en el desarrollo de los contenidos, de nuestros aprendizajes claves en la parte de desarrollo emocional, ha apoyado en la ley de educación emocional en nuestro país y ha apoyado en otros países de Latinoamérica. Así es que, pues bueno, vale la pena conocer a Rafael. La parte inferior, del lado izquierdo está Martin Seligman, padre de la psicología positiva, que pues ahora ha evolucionado a un tema que conocemos como ciencia de la felicidad. Entonces, Martin ha aportado con su programa PERMA mucha información valiosa que se complementa en este modelo de competencias. Y en la parte inferior izquierda, mi esposa Lupita, que es licenciada en educación también, y su servidor, el doctor Carlos Gutiérrez, quienes aportamos desde una metodología no directiva. Y las competencias, como las observas aquí en el lado derecho, 3 tienen que ver con la parte intrapersonal, con la parte de conocerme, de tener mayor conciencia de mis emociones, de mis reacciones, de gestionarlas y también de canalizarlas. Entonces encontramos como aparece en rojo la conciencia emocional. La conciencia emocional es donde está el autoconocernos, el autoamarnos, donde está la autoestima, ¿sí? Esa conciencia emocional tiene que ver con ser consciente de mis emociones, de mis reacciones, de mis pensamientos, ¿sí? De mis percepciones y tomar una mayor gestión de ellos. Esto nos permitirá pasar a la segunda competencia, regular las emociones. La regulación emocional, es decir, gestionar nuestras emociones, es la segunda competencia de la inteligencia emocional y cae dentro de las intrapersonales. Y luego sigue la competencia de la autonomía emocional, es decir, tiene que ver con la capacidad de canalizar nuestras emociones para orientar nuestras conductas a lograr nuestros objetivos, encontrar nuestro para qué, y conectar con nuestro elemento y fluir haciendo lo mejor de lo que nosotros sabemos dar, disfrutando de este viaje. Luego tenemos 2 competencias interpersonales. Y están las habilidades sociales, que es el conjunto de estas capacidades de colaboración, comunicación, asertividad, liderazgo, responsabilidad, empatía. Todas estas conjuntos de habilidades caen dentro de este rubro de habilidades sociales. Y agregamos la segunda interpersonal, que es habilidades de vida y bienestar, que tiene que ver con los hábitos y costumbres que nos hacen sentir felices, que nos hacen sentir plenos. Entonces, qué padre es ver la educación emocional, porque quiere decir que nos vamos a enseñar a autoconocernos, a autogestionarnos, a autoaceptarnos. Bueno, ahorita veremos todos esos autos de lujo que mencionaremos aquí, como bien lo menciona un buen amigo del gremio emocional, pero que estos autos nos ayudan a ser mucho mejor y que nos ayudan a vivir en plenitud. Yo creo que más allá de que, y no me negarán como padres de familia, más allá de un título, creo que el máximo deseo de un padre es que sus hijos sean felices, que tengan satisfacción personal, que vivan en plenitud, que tengan tranquilidad y serenidad en sus vidas. Entonces, definitivamente, la inteligencia emocional es algo que no debemos de dejar de ver, y ahorita vamos a ver por qué, o más bien cuáles son los motivadores que nos ayudan a mejorar la calidad de la vida de los chicos. Bien, pues déjame platicarte que dentro de las habilidades intrapersonales hay metacompetencias. El aprender a conocernos nos va a ayudar a tener mayor autoconocimiento, conciencia de nuestras experiencias positivas. Eso nos ayudará
autoaceptarnos, que es lo que conocemos como autoestima, es una autoaceptación. La autoestima es mirar con aprecio mis áreas de oportunidad, mis fortalezas, sí, las experiencias que he vivido, las buenas, las no tan buenas. Bien, también tenemos la autorregulación, como les decía hace ratito, el aprender a regular nuestras emociones. Y bueno, luego también tenemos la autoconfianza. Esto es bien importante. Un joven que no confía en su capacidad de aprender, que no confía en sí mismo, entonces difícilmente logrará a llegar a ser alguien en la vida, pero cuando tenemos confianza en nosotros es más posible lograr nuestros objetivos. Luego la automotivación, aprender a saber a dónde vamos y mantener la energía para lograrlo. La autodeterminación, siempre digo, este es el auto más caro de todos, es el deportivo, porque cuando se logra la autodeterminación, llegas a donde quieras. Objetivo que te propones, vas con él y buscas el cómo sí. Por lo tanto, la autodeterminación que viene después de la automotivación, decir esto quiero, sí lo quiero y mantener la energía para que esto suceda. ¿Cuántos problemas hay ahora con esto que determinamos ninis cuando la automotivación y la autodeterminación están totalmente desconectadas? Luego la autonomía, la capacidad de poder lograr ser independiente, pero autogestionarse, ¿sí? Porque después de la autonomía viene la autogestión, la capacidad de decir, bueno, ¿qué sigue cada día, cada año, cada mes? O sea, ¿cómo voy creciendo en mi etapa? ¿Hacia dónde me voy dirigiendo? Y algo bien importante, más allá de lograr títulos y lograr recursos, lo importante es preguntarnos, ¿soy feliz? O sea, cada año estoy haciendo cosas que me hacen ser feliz. Y cuando digo ser feliz, no digo de estar alegre, sino de estar sereno, de sentirte en paz contigo mismo. Esa es la verdadera plenitud. Esto nos va a permitir lograr nuestra autorrealización, es decir, alcanzar nuestros sueños y también, lo más importante que alcanzaremos en nuestra etapa adulta, lograr nuestra autotrascendencia, ¿sí? Conectados con nuestro sentido de vida. Hay metacompetencias también interpersonales. Y esto es bien importante. Fíjense, aquí les voy a comentar porque, pues si ya vimos las primeras y dijimos, órale, qué padres, están buenísimas. Yo quiero, o sea, ¿cuántas? 2 para llevarme, las llevo puestas, porque están buenísimas las metacompetencias. Veamos las metacompetencias interpersonales. Aprender a comunicarnos de manera asertiva, es decir, observar los hechos y sin juicios poder expresar lo que sentimos. Sin juicio, fíjense bien, este es el desafío, no es expresar lo que sientes, es expresar lo que sientes sin juicio, y esto es bien importante, aprender a tener una comunicación efectiva, saber expresar qué es lo que queremos y cómo lo queremos, aprender a manejar el conflicto, y esto es muy importante, estamos colaborando con instituciones que promueven la resolución del conflicto y la creación de espacios restaurativos dentro de la educación, que es muy importante a nivel mundial, porque el conflicto siempre va a existir y debemos de educar a nuestros hijos al conflicto, a no tener miedo a discutir o a entrar en conflicto, pero hay que darle recursos para que el conflicto suceda en paz, suceda fuera de violencia y suceda de una manera restaurativa, es decir, que ambos ganen. Las discusiones deben de terminar cuando ambos están ganando, es un ganar-ganar. Bueno, luego está la interdependencia, es decir, aprender a enseñarle a los niños a que no dependan del reconocimiento de otros, a que tengan la capacidad de ser interdependientes, de generar relaciones, de generar un modelo de colaboración. Es bien importante que ese trabajo en equipo, que se ha abandonado mucho y es el principal problema en las organizaciones, el no saber colaborar, el no saber trabajar realmente en equipo. Y otros que no debemos olvidar, la gratitud, la compasión, la solidaridad y por último, que es la cereza del pastel. Con esto logramos tener un liderazgo, una influencia positiva, un liderazgo inspirador. A través de estas metacompetencias y a través de esto que es la inteligencia emocional, logramos que las personas vivan en plenitud. Yo constantemente en mis formaciones aquí en México, lo que buscamos es más que nuestro egresado
más que saber todo el contenido de inteligencia emocional, lo viva, porque siempre es muy claro, nadie le puede poner la mascarilla en el avión al de al lado si no empezamos por la nuestra, empezamos por nosotros y ayudamos al de al lado. Entonces es bien importante vivir la plenitud, conectar con nosotros, conectar con nuestra serenidad, desarrollar las habilidades y luego ayudar a otros en su desarrollo. ¿Cómo nos impactan las emociones? Es decir, bueno, Carlos, pues qué interesante, me encanta, se escucha súper atractivo, pero ¿y esto con qué se come? ¿Cómo para qué sirve? ¿Dónde hay? Bueno, pues déjame decirte que las emociones nos impactan, tienen beneficios. Claro que nos impactan. ¿En dónde? En la salud, en la parte intelectual y en la convivencia. Y no me dejarán mentir, si antes ya traíamos unos problemas sociales, hoy, tras pandemia, estamos, híjoles, de cuidado. Antes de la pandemia, se sabía que teníamos el 70% de la población, tenemos problemas de salud mental. El 70%, antes de pandemia. Imagínense ahora. La deserción escolar ha crecido un 30%. Eso es crítico. Hoy sabemos que de cada 10 niños que entran a etapa escolar, 8 van a salir con baja autoestima. No es culpa del sistema educativo, no. Pero eso está pasando mientras los chicos pasan en el aula, es decir, podemos hacer algo por ellos desde el aula. Porque recuerden que la mitad del tiempo que un chico está despierto en el día, la pasa en el aula con su docente. Entonces, claro que podemos hacer mucho. A veces los docentes dicen, híjoles, Carlos, ¿cómo le hacemos cuando los papás, es que los niños viven una vida difícil? Sí, no somos dioses, pero algo bien importante, la persona más valiosa del sistema educativo es el docente. El docente es el que hace la educación, no el sistema, el docente. Y así como docente tienes un poder extraordinario, la mitad del día el chico está contigo y puedes lograr hacer un cambio. A lo mejor quizás no va a ser como cuando los papás se involucran, pero sí va a ser un cambio significativo en la vida de ellos. ¿Cómo nos impactan en la salud? Fíjense, vamos a hablar de temas como si fuera reportaje, vamos a dar unas noticias. Se ha demostrado que el estrés y la tristeza están relacionados con problemas cardiovasculares, así es que cuídese muy bien, no se estrese, relájese, le pásesela muy bien, porque si no, no llega después de los 40. Eso es padrísimo, porque, oye, fíjate cómo se relacionan las emociones, pero otra cosa muy importante, el no saber expresar las emociones, el resentimiento, ¿sí? La depresión, están relacionadas con el cáncer y en un grado significativo, ¿eh? O sea, el 60% de probabilidad. Entonces, pega. Hoy sabemos que las emociones positivas están relacionadas con la salud. Las personas con más emociones positivas enferman menos. Fíjense, hay un estudio que hicieron hace como 10 años, no, poco menos, como hace como 8 años, en donde demostraron que las personas con una buena inteligencia emocional, con emociones que experimentan más emociones positivas, tienen 60% menos de probabilidad de infectarse de influenza. Hoy, como el COVID es muy reciente, aunque sea reciente y como médico yo se los puedo decir, definitivamente las personas emocionalmente competentes tienen menos probabilidades de enfermar de COVID. Y si enferman, tienen más probabilidades de recuperarse. Esto es real. Entonces, definitivamente, trabajar las emociones no solamente hablamos del bienestar y de la felicidad de la persona, sino también hablamos de salud. Hablamos de prevenir. Son una de las acciones importantes a implementar en el aula para prevenir el riesgo del contagio de COVID, con los niños, con los padres de familia y con los docentes. La actitud positiva y el optimismo están relacionados con la esperanza de vida. Vivimos más, enfermamos menos. Fíjense bien, vivimos más, enfermamos menos, y así como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, las cirugías, de todo nos recuperamos mucho más rápido y hay menos riesgo. Entonces, es extraordinario. Si yo sacara la lista de cuántas enfermedades se ha demostrado que la inteligencia emocional beneficia, pues olvídense, ponemos una farmacia de emociones, sería buenísimo, farmacia de emociones positivas. Entonces, qué maravilla. Pero también impacta en la parte cognitiva, y algo importante, se los dije al principio, las emociones tienen que ver con el aprendizaje.
Hoy sabemos que el cerebro necesita emociones para aprender. Calladito y sentadito no se aprende. Se aprende con la actividad, se aprende con la dinámica, se aprenden con emociones positivas, se aprenden con el juego. El estrés definitivamente perjudica la memoria y el rendimiento. Las emociones nos ayudarán siempre también a tomar decisiones. Entonces, imagínense, esto es importantísimo. Hoy la neurociencia nos ha demostrado que las emociones tienen que ver con el aprendizaje y con la capacidad de tener mayor memoria. Definitivamente las emociones están relacionadas con la memoria. Y en la convivencia, el estrés pues facilita el conflicto, y si no tenemos recursos para mediarlo, pues entramos en un desequilibrio emocional y conflicto genera conflicto. Mientras que el buen equilibrio emocional fortalece las relaciones y fortalece la colaboración. Fíjense, es algo maravilloso. Entonces, creo que dices, oye, vale la pena apostarle, definitivamente. Hoy sabemos que los beneficios en los docentes, fíjense bien, en el docente disminuye el estrés hasta en un 80%, ¿sí? Desarrollar su inteligencia emocional. Aumenta su productividad en el aula, su rendimiento en el aula, su efectividad entre un 25 y un 30%. Mejora el clima laboral entre los mismos docentes dentro de la institución educativa. Además, que ayuda a mejorar el sentido de pertenencia. Y cuando digo yo que aumenta la efectividad y el rendimiento, pues es decir, todos sabemos que el docente, su trabajo no termina en el aula, sino continúa en casa. ¿Quién de ustedes quiere un 30% más de tiempo para disfrutar en el día? Si somos más eficientes, tenemos más tiempo para disfrutar, pero no vernos como máquinas, sino vernos como seres humanos, que ahorita vamos a llegar a esa parte muy interesante. ¿Y en los chicos qué onda? ¿En los chicos qué pasa? Pues en los chicos promueve el bienestar personal. Fíjense bien, y eleva el rendimiento académico superior de un 11%. Se ha visto un incremento hasta 3 puntos en el coeficiente intelectual en los chicos que desarrollan inteligencia emocional. Eso es maravilloso. Hasta 3 puntos más en el coeficiente intelectual solo por trabajar con las emociones. Reduce los problemas relacionados con la violencia, las drogas, todas las prácticas de riesgo que hoy los adolescentes están viviendo. Entonces, si empezamos desde peques, garantizamos reducir estos problemas relacionados con las prácticas de riesgo. Mejora la convivencia dentro del aula y, algo bien importante, garantiza su éxito profesional en la etapa adulta y también su éxito personal. Es decir, estudios han demostrado que los niños que se trabajan con inteligencia emocional de adultos tienen mejor nivel financiero, no que ganen más dinero, tiene que ver con la capacidad de crearlo y administrarlo, pero hay mayor éxito financiero, mayor éxito de relación de pareja y mayor éxito profesional. Entonces, bárbaro, además se enferman menos, pues yo quiero de eso, ¿verdad? ¿Dónde lo venden? Y en la parte personal, aparte de reducir el estrés, pues reduce la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, por cáncer o enfermedades, reduce los síntomas cuando enfermamos y también nos recuperamos más pronto. Entonces, vaya, pues son muchos beneficios. Y en las familias, esto es bien importante, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con familia y promueve el éxito en la relación de pareja y en la relación de familia. Mejora la convivencia en el hogar, fortalece la confianza en la familia, potencia la responsabilidad y fortalece los valores en el individuo. Entonces, caramba, es una chulada la inteligencia emocional. Entonces, vamos a entrar a los recursos que nos vamos a llevar y los ejemplos que les voy a dar. Nosotros promovemos crear aulas, espacios emocionalmente saludables. Las aulas o los denominados espacios emocionalmente saludables tienen que ver con algo. Hoy en día sabemos que el principal problema es el estrés. ¿Sí? Los latinos nos encanta estresarnos. Bueno, eso dicen en el mundo, ¿verdad? Porque hasta México salió número 1 en estrés y en ansiedad. Y no solamente en el trabajo, sino en las aulas. Entonces, el estrés, el docente por un lado con el estrés, los alumnos con su estrés, disminuye la seguridad y la confianza del alumno. Un alumno que pierde la confianza en sí mismo entrará en un sistema vicioso, en un círculo vicioso de no puedo, no sé, no soy capaz, entonces dejo de esforzarme. Y yo creo que te pasará, que los ves que no se esfuerzan porque ha perdido el alumno la seguridad en sí mismo.
Y esto nos lleva a un problema de desempeño, nos lleva a un problema de rendimiento. Por lo tanto, son tan importantes tus emociones como docente como las emociones que se mueven en el grupo. Por eso es importante que empecemos primero por nuestra conciencia emocional para empezar a desarrollar recursos y dinámicas que potencien la gestión emocional en las aulas. Hay emociones positivas y negativas, Carlos, porque pues si está el estrés, ¿cómo quito el estrés?